Y vamos a comenzar el capítulo 6 de Ok, proyectos de ingeniería. está bien, gracias Frangeli. Es decir, entonces ya la parte de diagrama de flujo de procesos se terminó. Sí, profe. Ok, está bien, está bien. Para ver cuántos somos, creo que estamos poquitos todavía. Aquí no dice cuántos somos. Calles, saquear. En alguna parte dice cuántos son los que están en la reunión, o por lo menos antes lo decía, pero ahora no lo veo. Bueno, este, 9, profe. 9 en total. 9. Ok, está bien. Bueno, falta un poco de gente todavía. Este, por cierto, vieron sus notas, ¿no? Sí, profe, todo chévere, gracias a Dios. Ah, ok, está bien. Bueno, ok, vamos a comenzar. Bueno, preguntando a mejor a Francieli si por fin se resolvió lo de las llaves. Buenas tardes, profe. Bueno, mañana vamos a llevar las otras que tenemos, pero hasta ahora sí, creo que todo bien. Ah, ok, está bien, está bien. Bueno, gracias a Dios que se resolvió. Leticia. Ahora Leticia, ¿cómo estás? Todavía no hemos empezado clase, pero ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 6 que se llama Proyecto de Ingeniería. Eh, bueno, parte de su tarea también les recuerdo es leerse previamente lo que está en la guía. Y no sé si leer la guía, no sé si empezar. Voy a leer la guía. Ok, el próximo paso para construir una planta industrial, eso me remite, ya va, un momentico. Si van a hablar conmigo, me avisan, abran el micrófono, el chat está, ya, deja activar el chat. Hola Leticia, ¿cómo estás? Bueno, ya va, un segundo. Para ubicarnos. En disciplina, para ver si eso ya no está dicho. Yo creo que eso lo digo, pero por si acaso no lo digo, y como ha pasado, venimos de unas vacaciones, entonces déjenme hacer un pequeño continuación. Es decir, nosotros venimos de una programación en que el capítulo 1 una introducción a la industria química, el capítulo 2 el laboratorio de la planta industrial, y después nos desviamos, no seguimos a la planta industrial, supimos cuáles son las problemáticas que hay cuando se sabe producir un producto a nivel de laboratorio, pero llevarlo acá a la industrial es otra cosa. Entonces, tomamos una pausa en nuestra misión de cómo construir una planta industrial, porque necesitamos ciertos conceptos que tenían que ver con control básico de procesos, los equipos mayores y los diagramas de flujo de procesos. Y esos eran conceptos que son necesarios para que tengan sentido en lo que vamos a empezar a hablar hoy, que son los proyectos de ingeniería. Entonces, lo que hace falta, ya va, déjame aprovechar que estoy todavía por acá. La química pesada, continuos. Un momento. Aquí. Ya hay un esquema. Un momento.
Hay un esquema que es este que está acá. Nosotros ya vimos esto, laboratorio, planta piloto, lo que le acabo de decir. Nosotros ya pasamos por esto, vimos toda la necesidad. Nuestro objetivo es llegar acá, a diseñar esta planta comercial. Para eso es lo que somos buenos, para eso es lo que nos enseñan en la universidad. Podemos tener algo de roles por acá, pero quien le gusta esto está bien. Después hablaremos de esto. Regresaremos a hablar de esto. Pero le digo, como venimos de unas vacaciones, entonces quiero que para mantener la continuidad de la clase, de la asignatura, entonces justamente lo que vamos a continuar es esta flecha que está acá, es decir, qué es lo que hay que hacer para construir una planta ya industrial, conocido todos los corotos que se presentan, todas las dificultades que se presentan cuando hay que escalar un proceso. Cuando hablamos de escalar, que lo tenemos que hacer a una escala mayor. Entonces, de aquí para acá nos tomamos una cierta... esa parte no sé cómo describirla. Pero bueno, nos tomamos un desvío, no fue un descanso, para tener ciertos conceptos claros y después entonces hablar con más comodidad acá. Porque para construir una planta hay que hacer un proyecto. Y con eso es lo que comienza el capítulo 6, que voy a ir otra vez para allá. Es eso, el próximo paso para construir una planta industrial, ya terminada la fase de investigación en el laboratorio de planta piloto, es la realización de un proyecto de ingeniería. Las plantas no pueden construirse convocando a los soldadores, albañiles y operarios de maquinaria pesada en un terreno donde se piensa construir una planta, sin que previamente se hayan desarrollado los planos de construcción de la planta. Luce sensato que aún antes de desarrollar los planos haya que pensar sobre una serie de decisiones que son cruciales para el proyecto, como por ejemplo el sitio de la construcción, la capacidad, el tipo de calentamiento y enfriamiento, y otros muchos factores que deben ser tomados en cuenta en pro de encontrar las condiciones más favorables para la futura planta. Hola Valeria. Tenemos como 5 minutos que comenzamos. Entonces, hay que hacer un proyecto. Los proyectos no solamente se hacen para construir plantas químicas. En general, las cosas que requieren grandes inversiones están detrás de eso, tiene que haber un proyecto hecho. Es decir, no se construye cualquier cosa, bueno, a menos que sea algo artesanal, pero cuando se habla de construir, repito, grandes obras, y esas obras, repito, no son plantas, obras civiles, obras mecánicas. Las civiles, por ejemplo, pueden ser carreteras, diques, edificios. Todo eso necesita un proyecto. Y bueno, los proyectos en los que nosotros participamos no son para hacer edificios, ni instalaciones eléctricas, ni carros, sino plantas químicas. Repito, una vez más, para eso es que somos buenos. O para eso es lo que se supone que nos enseña en la universidad. ¿Por qué hay que hacer un proyecto? Bueno, porque en ese párrafo que acabamos de leer lo dice. Dice, si uno va a construir una planta y ni siquiera sabe de cuál va a ser la capacidad, o decir, uno va a construir y llama un poco de gente a los que verdaderamente construyen la planta y no tiene ni siquiera un plano para indicar de que cómo van a hacer las cosas, bueno, no vamos a hacer nada. Y además se preguntan, y antes de hacer esos planos, se tiene que haber resuelto otro poco de haber respondido muchas preguntas, como por ejemplo las básicas, ¿dónde se va a construir la planta? ¿De qué capacidad va a ser la planta? Entonces un proyecto es una sucesión de fases en el que, aprovechando de que ya estoy hablando de fases, me voy a la página, espero que lo estén viendo bien. Bueno, si lo están viendo en su computadora. ¿Y qué le pasó al zoom de esto? Ok, creo que le di mucho. Ahora sí. Las etapas, un proyecto se ejecuta en etapas.
¿Ok? Este concepto que aparece acá, de hecho son dos, el que está en cuadritos es la versión más vieja, pero que todavía se usa, y la de abajo una visión más moderna que, sé yo, tiene como 30 y pico de años usándose, un poquito antes que ustedes nacieron. Pero repito, nosotros vamos a ver la clase con la definición de los cuadritos, es decir, factibilidad conceptual básica, detalle, construcción y arranque. Un momentico. Hola, Rolvin. Buenas tardes. Tenemos ya como unos 10 minutos que comenzamos. Estamos hablando de las etapas de un proyecto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenido. Entonces, un proyecto, repito, no es una sola fase. En lo que le estaba explicando es eso, es decir, que el proyecto no se trata de construir, de llegar acá directamente a construir la planta, porque uno no sabe qué va a construir. Las plantas se construyen con planos, que por cierto no, tengo que instalar un programa. Ay, se me olvidó eso. Lo que pasa es que tengo ahorita la cabeza en una simulación que no me ha dejado desde diciembre del año pasado. Pero la próxima clase online les voy a mostrar un programa que se llama, realmente el programa no tiene como tal relevancia, pero es un programa que permite ver los modelos 3D. Y lo que pasa es que el programa tarda, porque es un programa pesadísimo, así que no quiero hacerlo ahorita en vivo. Pero les voy a mostrar cómo se diseñan las plantas de ahora, es decir, cómo se están diseñando ahorita. Los planos no han dejado de existir, igual los planos siempre se hacen. No sé si llegará algún momento en que ya no va a haber planos, no sé en lo que ustedes trabajen, en lo que ustedes tengan de vida, no sé, yo creo que los planos tienen todavía mucho arraigo en la gente, es decir, la gente cuando está en construcción, está metida en un tráiler. Los trailers no son nada cómodos, son rústicos y bueno, no hay nada mejor como un plano para rayarlo y que aguante todas las condiciones. Porque si eso se fuera a ver en un monitor, no sé, eso lo verán ustedes, después me contarán ustedes. Entonces, les decía, nosotros no podemos hacer una planta a partir de aquí, empezando convocando a la gente y empezar a construir, porque no sabemos dónde se va a construir, ni cómo va a ser construir, ni los diámetros de las tuberías, ni eso, no sabemos nada. Entonces, un proyecto contempla una serie de fases, una serie de pasos o fases. Y les repito, esta de arriba es la nomenclatura que todavía se usa, y la de abajo una definición más moderna que incluso tiene variantes en relación a lo que aparece por acá. Pero se sigue hablando, y repito, así lo vamos a ver en la asignatura, de factibilidad, ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, construcción de arranque y operación. Y repito, y abajo tienen la conversión, más o menos, de cómo se está hablando cada vez más, que es la parte de abajo, que es una visualización, conceptualización, definición, contratación, ejecución y operación. Les repito, vamos a verlo de la manera antigua. Y bueno, ha llegado a la hora de que ustedes le empiecen a hablar de estos. Bueno, busquen esta tabla para que más o menos sepan de lo que le estén hablando. Es decir, nosotros vamos a conocer esta estructura. Y si le hablan de esto, bueno, como les digo, tienen esta tabla de conversión acá, esta figura que les permite convertir de los términos que se manejan más. No es que esto no se ha dejado usar, todavía se sigue usando. Pero más con el tiempo, en algún momento ya no se va a hablar de básica, sino de definición y bueno, otras cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo estoy haciendo en forma de pregunta, por si acaso. No, profe, todo chévere. Hasta los momentos finales. Ok. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que los proyectos son los que se utilizan para hacer cosas grandes. Por ejemplo, les di ejemplos de civiles. Los ejemplos civiles son los más llamativos porque son los más
son los más grandes. Como digo, una carretera, una represa, los edificios, casas, centros comerciales, todo eso son obras civiles. Que cierto son muy caras también. Y repito, todo eso requiere un proyecto. Hacer un avión requiere un proyecto. Cuando hablamos de un avión, no es que el avión 1, 2, 3, 4, no, antes de hacer un primer avión ha tenido que haberse hecho un pocote de pruebas antes de fabricar el primer avión comercial. Entonces, un proyecto de un avión, bueno, se tarda también un poco de tiempo y hay que hacer un proyecto para fabricar un avión nuevo. Incluso para hacer una modificación también hay que hacer eso. Para construir un barco o un crucero también hay que hacer un proyecto. Todas las cosas grandes requieren proyectos. ¿Qué no requiere un proyecto? Si yo me dedico a hacer sillas en mi casa, y ni siquiera sino que sean sillas artesanales, que sean sillas que no necesariamente tienen que ser uniformes, entonces, bueno, yo no necesito plano, yo simplemente las hago y de acuerdo al humor que amanecí ese día hago una silla. Pero si mi negocio es hacer sillas iguales, porque bueno, la gente no le gusta estar sentada una más baja que otra y simplemente, ahí probablemente voy a tener que hacer un proyecto, tengo que hacer algo para uniformizar la producción. Un momento. Hola, Scarlett, buenas tardes. Ya tenemos como unos 15 minutos de comenzamos y estamos hablando ya de proyectos. Ok, entonces, ¿qué les estaba comentando? Que, bueno, prácticamente todo lo que uno va a hacer requiere un proyecto, a menos que sean cosas de que por hobby, diversión o simplemente uno no requiere estar atado a algún procedimiento, a algún plano, a algún esquema, a una instrucción, uno simplemente lo hace como quiere y punto. Los ranchos, por ejemplo, no requieren proyectos. Los ranchos habrá algún maestro de obra o alguien que ha aprendido habilidosamente cómo hacer ranchos en unos sitios empinados y bueno, seguramente no hay plano, simplemente la gente encarga un rancho y bueno, ahí tienen su rancho. Punto. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo chido. Ok, está bien. De verdad me hubiera sido muy bueno tener sorprenderlos con el cómo se hacen los proyectos ahorita. Estoy hasta dudando si déjame ver, porque la curiosidad la curiosidad no, las ganas de mostrarle el programa o cómo se hacen los proyectos ahorita me matan. Déjame ver si lo tengo aquí a mano. Profe, pero ¿estás seguro que la computadora lo va a soportar? Sí, porque ya lo soportó una vez. Déjame ver si lo tengo a mano. De hecho, ni siquiera me acuerdo cómo que se llama. Navy's Work. Navy's Work pesa 1,15 gigas. Déjame ver. Este programa es gratis, ¿ok? Por si acaso. Y seguramente ahorita, yo lo quiero tener, pues déjame decirle que le pone, realmente requiere, Dios mío, ¿cómo es esto? RSC. No veo ni siquiera instrucciones para instalar esto. Certificate, data, texto, para ver. Bueno, voy a tener que esperar la próxima vez para hacerlo con calma. Pero déjenme ver incluso si tengo, porque sí debo tener tal vez alguna imagen. Déjenme ver un momentico. Curvas.
Creo que no tengo por ahí ninguna magia en la mano. Sí, igual sí las tengo, pero bueno, no es estar bueno improvisando por allí. Pero ya que estamos aquí, el proyecto, la maqueta que le voy a mostrar en 3D es justamente esta planta que se está construyendo por acá. Es una planta compresora de gas. Si le digo que adivinen el país, ¿se sienten con suerte para apostar? ¿Alguien más? Miren, para que vean, porque vamos a ver esto, esto es la construcción, ¿ok? Así se va construyendo, es decir, las cosas se van haciendo de a poquito y cuando digo, mira, por acá, bueno, estos son contenedores, pero en un lado están los trailers donde trabaja la gente, que no los veo. Tal vez esto por acá, aunque esto parece comedor más bien. Bueno, pero esto es un proyecto, ¿ok? Un proyecto de una planta compresora de gas. ¿Entendido? ¿Y qué? Y bueno, hay gente que le fascina trabajar acá en construcción. Les adelanto, nosotros, con lo que nos dan en la universidad, realmente no nos dan muchas instrucciones para trabajar acá. Acá quien realmente se luce, estando en esta fase de la ingeniería, del proyecto, perdón. La ingeniería es metido en una oficina. El proyecto es todo. Esto es la fase ya finalmente de la construcción como tal. Y les adelanto que quienes trabajan aquí en la construcción son los civiles, mecánicos, instrumentación y control. Y nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Pero... Profe, una pregunta. Diga. Una pregunta. El proyecto engloba lo que es los planos, la maqueta, un PDF de toda la investigación, un Excel, todo eso. Sí, sí, esa es la respuesta. ¿Se hace uno por cada fase o es un sumatorio? O sea, primero hago la primera, que es la primera fase, y después le sumo la segunda, una vez aprobada la primera y así. Así mismo, de hecho acabas de mencionar una palabra clave, aprobar, porque una de las razones por la cual el proyecto se divide en fases es que se va haciendo unos cálculos simples y con esos cálculos simples se ve cuánto va a costar todo esto de una manera aproximada, usando cálculo, reglas de dedo se llama, ya lo vamos a ver que son reglas de dedo. Y después, sacando si las cuentas dan más o menos bien y vale la pena, es decir, si los números dan bien y dice, mira, sí, esto es rentable. Entonces, bueno, se sigue haciendo la básica, perdón, se sigue haciendo la conceptual, después si la conceptual es algo que ya está más mejorado, todavía la conceptual es algo crudo, pero está más mejorado, se vuelve a hacer el estimado de costo, cuánto va a costar la planta, y así sucesivamente. Incluso se puede llegar hasta ingeniería de detalle, donde en ingeniería de detalle se conoce cuánto va a costar todo esto, porque en ingeniería de detalle se cuenta todo lo que hay que hacer para construir esto se hace en ingeniería de detalle. ¿Entendido? Y el costo que se obtiene al finalizar la ingeniería de detalle es prácticamente lo que va a costar la planta, porque se toma en cuenta todo. En cambio, durante las primeras etapas del proyecto se hacen muchas estimaciones, y al hacer muchas estimaciones pues hay errores en esos estimados, entonces hay bastante incertidumbre. Antes de despedirme de esta gráfica, hay otra creo que está en otro ángulo. Miren, este es más de fotos de dron. Bueno, probablemente ambas sean fotos de drones. Pero esta está espectacular porque justamente uno puede ver la maqueta así igualito como la ven de arriba. ¿Okay? Estos que están acá son compresores. 1, 2, 3, 4, sí, 5. Este es lo que pasa, que se ve distinto porque estos son
unas lonas ahí que le ponen para proteger a la intemperie. Y estos son los aeroenfriadores que enfrían la descarga de estos compresores que están acá. Y esto lo vamos a ver en la maqueta. ¿Ok? Y para que ustedes digan, caramba, y después hacen todo igualito, ¿cómo hace la gente realmente para que con unos planos construir todo y que realmente después todo sea, que encaje bien? Y por supuesto que tiene que encajar bien, ¿no? Todo esto se tiene que hacer para que la cosa sea bien. Las cosas no se hacen a los trancazos ni nada de eso, porque ¿por qué no se puede hacer los trancazos? Porque si se hacen los trancazos, esto puede ser un riesgo. Y ante todo, las cosas tienen que ser seguras. ¿Me entendí? Mira, por aquí va a ir el flare, el mechurre. Ya a estas alturas, esto debe estar ya bien construido. Ya debe estar bien construido, ya debe estar arrancándolo si ya no, si ya acaso ya no arrancó. Ok, espero que le haya valido así un poco de motivación. La semana, en algún momento después les muestro entonces la maqueta, cuando tenga tiempo de instalar el Navy's Work. ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces ahorita creo que era Frangeli que estaba hablando, entonces preguntaba, ¿el proyecto es todo esto? Sí, el proyecto es todo esto, ¿ok? Fíjense que aquí, un momentico, aquí nos está en puntos la parte de operación, porque ya la parte de operación escapa del proyecto. Es decir, el proyecto entrega la planta construida y operando. Y se lo entrega a los futuros operadores. No es que la gente que está construyendo la planta se va a quedar operándola allí. Nada de eso. Los que trabajan ahí en construcción son obreros, son de construcción, saben soldar, saben hacer esto. Y mientras que lo que van a operar la planta es otro tipo de personas. Y entonces, oficialmente el proyecto acaba cuando la constructora le entrega la planta en funcionamiento al futuro operador. ¿Entendido? Eso es lo que decía ahorita Frantiene. Mire, ¿y todo los proyectos incluye todo eso? Sí. Y aprovechando entonces que tenemos esto, les digo entonces que todo comienza con algo que es muy sencillo, un estudio de factibilidad. Y cuando hablo de cosas sencillas es que hay muchas cosas que no se conocen y como no se conocen hay que suponerlas. Porque el objetivo final del proyecto es determinar cuánto cuesta el proyecto. Es decir, no hay otra manera de saber cuánto va a costar algo si uno previamente ya no tiene el costo de cada una de todas las partes que van a componer ese proyecto. ¿Me entendieron? ¿O me expliqué bien? Ok, Ok, entonces lo que nosotros vamos a ver en proyecto de una manera rápida, ¿por qué? Porque bueno, ya tenemos el tiempo encima. Yo no sé si las autoridades ya pensaron por lo menos alargar una semana más por la semana pasada que perdimos. Ok, todo comienza entonces con un estudio de factibilidad y repito, con muy poca cosa, aquí en el estudio de factibilidad se obtiene un estimado de cuánto va a costar la planta. ¿Por qué es importante estimar cuánto va a costar la planta? Bueno, porque si ustedes piden, si ustedes quieren construir una casa por su cuenta, no una casa que ya está hecha, que ya fue elaborada por un conjunto residencial, no. Si ustedes quieren construir una casa, ustedes van a tener que ir a un arquitecto y le decir, mire, yo quiero que la casa sea así. Y después el arquitecto habla con el ingeniero civil para que el ingeniero civil le ponga número a todas las que hay que construir. Y después le van a presentar a ustedes un proyecto. ¿Qué forma tiene ese proyecto? Bueno, puede tener una forma de una carpeta y con un poco de anexos que uno no va a entender, pero lo más importante que va a tener ese proyecto es el costo. Porque uno, si es un proyecto de una casa y uno es ingeniero químico y uno no va a entender nada de lo que dice ahí, entonces uno lo que va a ver es el costo. Mira, la casa va a costar tanto. Ok, está bien. Eso es lo que yo quería saber. Y entonces para eso es que se hace un proyecto. No es que, bueno, no solamente para saber cuánto cuesta, pero el implícito del proyecto tiene esa
gran importancia. Saber cuánto va a costar lo que se va a construir. Porque si resulta muy caro, entonces y no es rentable, pues no se construye. Listo, punto. Y la otra cosa es saber que cada vez que uno avanza en cada una de estas fases, el estimado de costo se va haciendo más preciso. Es decir, va a haber menos incertidumbre. Y lo que les decía, acá en la ingeniería de detalle, que es la fase previa a la construcción y arranque, el estimado de costo que se sale de acá de la ingeniería de detalle es muy preciso. Prácticamente ya aquí se sabe todo lo que se requiere para construir la planta y se sabe cuánto va a costar la planta, construir la planta. Fíjense que construir la planta no es solamente la parte de equipos, porque los equipos, si bien es una parte importante de lo que cuesta una planta, pues también hay que incluir la mano de obra. Y no solo la mano de obra, hay que incluir también cuánto cuesta el terreno. Y no solamente incluir cuánto cuesta el terreno, sino dónde se van a fabricar los equipos, y si los equipos se fabrican en un país distinto donde se va a hacer la planta, entonces eso hay que también tomar en cuenta un flete. Y eso después, cuando entra la nación, hay que pagar un poco de aranceles. Y entonces todos esos costos hay que estimarlos para saber cuánto cuesta la planta. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, entendido. Bueno, no sé si me lo pasé por acá, o ya lo habíamos hablado, de algo llamado elefante blanco. ¿Ya lo habíamos hablado? Me da la impresión que sí. Sí, ¿O no lo ¿Sí, sí, profe, sí lo habíamos mencionado. Ok, sí, yo recuerdo reciente que lo mencionamos. Y entonces, como lo mencioné anteriormente, bueno, lo aprovecho de recuerdo. Un elefante blanco se refiere a una obra que se hizo y que no resultó como se esperaba. Y cuando uno dice que no resultó como esperaba, es que pues te puede tener todos los matices de que medio funciona o no funciona. Y si medio funciona, no lo está haciendo bien, porque se supone que se invirtió un dinero para que ese dinero produzca más dinero. Entonces ese dinero que se invirtió en el caso de una planta, que la planta entonces no da la talla. Cuando hablamos de no da la talla, se pueden imaginar de que la planta la construyeron, ok, mire, sí, todo muy bonito, toda la pintura, todo bien, trabajó buenísimo, y al terminar el primer mes de operación, la planta empieza a tener problemas. Un momento. Ay, Dios, que no veo, ya va. Admitir, ¿y por qué no me deja? Bueno, creo que yo lo admití y no sé quién era. Bueno, el último que llegó, ya tenemos como una media hora que empezamos a hablar de proyectos de ingeniería. Profe, soy yo, lo que pasa es que no sé por qué se me cerró el correo en el que estaba antes. Ah, ok, ya, está bien. Bueno, entonces, sí. Ya, vale, okay, sí, aquí estoy bien. Ok, entonces, continuamos. Fíjense, miren el ejemplo que voy a poner. Estamos rodeados de elefantes blancos. Y esos elefantes blancos, afortunadamente, no son de plantas químicas, sino de obras civiles. Por ejemplo, tenemos el que iba a ser el mercado de pescado en Los Cocos. ¿Saben de lo que me estoy hablando? ¿Dónde, profe? ¿Podía repetir? Sí, el mercado. Iban a hacer un mercado. Ahorita venden pescado en Los Cocos, pero de una manera artesanal, digámoslo así. ¿Okay? E iban al lado entonces a poner un mercado más bonito, más que uno pisara cemento por lo menos. ¿Y qué llegó a eso? Bueno, hicieron unas fundaciones, hicieron unos arcos metálicos
y los arcos se los robaron para sacar para venderlo como chatarra, y quedaron las fundaciones. Las fundaciones son, no sé, como una estructura de cemento y tienen cierta inclinación, y eso lo pueden ver cada vez que van de los cocos hacia los ferries. Terminando el mercado de los cocos, ahí se ve lo que iba a ser el nuevo mercado de los pescados. Y hablando de mercado, también se programó, y eso ya tiene como, sí, yo pienso que se estaba hablando de eso cuando ustedes estaban naciendo, de un nuevo mercado de Puerto de la Cruz. ¿Ok? El nuevo mercado de Puerto de la Cruz, todas estas cosas se lo pueden preguntar a sus papás si son de aquí, pregúntenle para que vea que no le estoy mintiendo. Además, hacen ver de que los profesores aquí en la UDO mantenemos la historia de la ciudad, mantenemos las crónicas. El mercado de Puerto la Cruz está ahorita en lo que era el antiguo cementerio de Puerto la Cruz. ¿Qué les parece? Bueno, hablar esas cosas en Halloween hubiera sido buenísimo. Se me olvidó. Para este año lo voy a hacer, para que se recuerden. Escucharon lo que le dije, ¿no? Sí, profe. Ay, profe, pero eso es una locura, yo. Ahora Es una pregunta. diga. Heiler, silencio, que Emily va a hacer una pregunta, Heiler. Emily, dime. Profe, en los proyectos se utilizan renders, versiones realistas de la planta. La versión realista, sí, eso es lo que justamente me estoy lamentando de no tener el programa para mostrárselo, de no tener el programa instalado para mostrárselo ahorita. Hubiera sido ideal, pero ¿qué? Bueno, para la próxima clase online, o puede ser una clase no online también, ¿no? Porque es una cuestión de solamente mirar ¿cómo quedarse? A quedar uno con la quijada así abierta como el coyote. Bestia. Y sí, lo vamos a hacer. No necesariamente tiene que ser una clase formal. Sí, sé yo, 15 minutos y pues ahí podemos verlo. Pero yo les aviso cuando tenga instalado el programa. Vale, profe, gracias. De nada. Profe, una pregunta. Ajá, dime, Fran Jenny. Profe, ¿sabes que un poco más adelante, en el párrafo de abajo del diagrama, o sea, ya en la parte 9.3, habla de una clase que son para la estimación de costo, llaman de clase 5 a clase 1. Uh-huh. Eso se hace, o sea, por cada etapa, cada fase, y siempre va a llegar a la clase 1. No tiene una relación directa en el que aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Están más o menos relacionadas. Se puede decir que más o menos va por ahí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces la conceptual, por ejemplo, abarca un poco de la básica, o la factibilidad se mete un poquito en la conceptual. Entonces, no a veces, y no, eso depende de la consultora, del cliente, de la urgencia que haya que hacer. Pero entonces, como una primera aproximación, sí, uno puede decir, mira, aquí está un clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Como una aproximación. Pero normalmente uno ya sabe, digamos, de que un clase 5, sí, el estimado clase 5 no, esta es la cosa que siempre se me olvida, siendo clase 5 el más impreciso, perdón, lo dije mal, 5, 4, 3, 2 y 1. Voy a hacer una pregunta, que creo que siempre he pensado hacerla y nunca la he hecho, imagínense, así que ustedes van a ser los primeros. Estamos hablando entonces de clase 5, 4, 3, 2 y 1. Y justamente yo lo dije ahorita al revés porque es como lo más natural, ¿no? De que, bueno, depende. Depende de que sea natural para uno, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5
Es lo natural en este caso, pero bueno, ya lo saben. El 5 es el más alejado y el 1 es el más preciso. La pregunta es, ustedes han escuchado seguramente que cuando hay accidentes de quemados, entonces hablan que y tal persona sufrió quemaduras de grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Y ustedes saben cuáles son las más graves? Si la 1 o la 3. Tercer grado. Creo que es la de primer grado, profe. Creo que son las de primer grado, profe, al igual que Frank. Pero están diciendo puro creos. A mí se me hace también, ¿no? De que la clase 3, exacto, es lo más chamuscado. Pero bueno, si conocen por ahí un enfermero, un doctor o algo, le preguntan por favor, para tener algo más certero de que simplemente nuestra suposición, que nuestra lógica. Ok, el otro que le iba a decir del mercado de Puerto La Cruz es que, ¿dónde está? Entre el estadio Chico Carrasquel y la esquina donde está la parada de un pocote de líneas allí, está la esquina. En esa esquina anteriormente había un Sears. Por cierto, no se dice Sears, sino Sears. Pero aquí todo el mundo le decía Sears. Ya va, déjame buscar un momentico el chat. Sears. ¿Primera vez que escuchan este nombre? Sí, profe. Acostúmbrense, porque ahora vamos a ver eso otra vez. Echando broma. Sears era como un todo hogar, más o menos, todo hogar. No, todo hogar no, chico, como una Total o un Traki. ¿Ok? Pero norteamericana. Es decir, había, porque esto quebró, esto fue a la quiebra, quebró y creo que se mantiene, el nombre se mantiene ahorita, pero creo que venden solamente por online. Porque uno puede hacer pedidos, tienen su catálogo, es decir, quedó tienda virtual. Pero ellos tenían tiendas alrededor de todo Estados Unidos, Canadá, no sé en Europa, pero aquí en Caracas el Sears era inmenso. Estaba en Bellomonte, recuerdo. Ok, entonces aquí teníamos un Sears y eso era lo primero que hubo en esa esquina de allí. Les decir, me estoy refiriendo a la esquina que está en el elevado y con la avenida Conchales. Yo no sé cómo se llama esa avenida, pero la que da para Chuparín. Bueno, otra vez le di la entrada a alguien que no sé quién fue. No hace que sea Valerio otra vez. Bueno, pero no importa. El último quien entró, ya tenemos como 45 minutos de clase. Y estamos hablando de proyectos, específicamente del mercado de Puerto La Cruz. Entonces, Sears era entonces lo que había allí, en ese espacio, que eso después que Sears se fue de acá, vino y lo compró, se empezó ya, tuvo otro nombre, es decir, fue la misma tienda, la misma infraestructura, pero con capital venezolano. Y después a eso no sirvió, pues, se acabó, se lo vendieron. Tuvo un tiempo abandonado y después pusieron un casino. El casino se llamaba, uy, Dios, Atlántico no. Atlántico era el de Trump, creo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese casino? Si es que alguna vez lo vieron. Creo que se llamaba Bingo Platino. Es el platino, exactamente. Bueno, el casino funcionó durante un tiempo y ¿qué? Y bueno, le daba empleo a un poco de gente. Había un poco de gente también que salía arruinada de ahí. El juego es un vicio, por si acaso. Si se envician con el juego, tienen que buscar ayuda profesional porque como todo vicio, salir así por uno mismo de un vicio es difícil. Bueno, ¿Usted conoce a alguien que esté enviciado así con un juego? Lo conozco sí sé de una persona que me dijeron que era viciosa. Y cuando digo, y es más, una mujer, que justamente me lo comentaron, que no fue en el platino, sino que era el que estaba en Caribbean Mall, que ahí también había otro.
que tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Profe, pero ¿y cómo podría salirse de eso, pues? Porque es una situación bastante complicada, yo. Por eso le estoy diciendo, mire, si ustedes caen en un vicio como el del juego, eso es, mire, como todos los vicios destruyen familias, destruyen personas, los vicios son, entonces, me comentaron que esa persona, prácticamente estaba indigente y mendigando dinero para apostar, no era ni siquiera para arreglarse, sino para seguir apostando. Entonces, sí, me contaron, yo no vi la situación, conozco a la persona, pero no la vi pues, en esa situación. Si respondo tu pregunta, Gustavo. Nah, profe, pero eso es una locura, de verdad. Bueno, pero hay gente que realmente es viciosa, porque uno puede ir a un casino y dice, bueno, pasó un rato. Dice, pero hay otros que no, que simplemente están allí porque no pueden despegarse, simplemente, más nada, les es difícil conocer otra cosa. Berro, profe, pero eso yo no lo entiendo, porque imagínense, si pierden y pierden y pierden y piden prestado, y aún así siguen perdiendo, qué locura, ¿vale? Así mismo es. Mira que hay bastantes guiones de películas basadas en eso. En que gente endeudada, bueno. Ok, entonces, nos hemos desviado bastante del bingo porque entre el bingo y el chico Carrasquel hay un poco de monte, pero en ese poco de monte, por cierto, ¿están ubicados donde me estoy refiriendo? Sí, profe. Ok, sí, profe. Si ustedes le prestan atención, porque lo que pasa es que el monte lo ha ocultado, y por supuesto, desde el punto de vista del gobierno es mejor que esté oculto, allí se iba a construir el nuevo mercado de Puerto La Cruz, nuevo mercado municipal de Puerto La Cruz. ¿Okay? Y se hicieron unas fundaciones, se levantaron unas columnas, unas cabillas, y hasta ahí llegó el dinero. ¿Okay? Si no le han prestado atención, pues la próxima vez que pasen por ahí, vean lo que iba a ser el mercado de Puerto La Cruz. ¿Por qué hablo de esto? Porque le estoy diciendo, estamos rodeados de elefantes blancos, sobre todo civiles. Y la característica común que tienen es que son obras del gobierno. Entonces, uno puede concluir y sigue pensando, pero ¿será que no hicieron el presupuesto como era? Bueno, ahí uno no sabe. Cuando digo ahí uno no sabe, es que realmente ya eso es más complicado, meterse dentro de ese mundo. Pero en mi opinión, yo creo que sí, el presupuesto está hecho y lo hacen bien, es decir, como tiene que ser, calculan todo lo que hace falta para construir, pero ahí, digamos, a favor del gobierno, es que el presupuesto para esas tipos de cosas que son más o menos grandes a veces no depende ni de la alcaldía, ni siquiera de la gobernación, sino depende de fondos que le den del centro del país. Entonces, si eso tarda más o menos, entonces esos reales que estipularon que servían para construir algo se devalúan. Pero para el Estado, en cómo quedan las cosas, no es solamente una cuestión de tiempo de entrega de fondos, de donde vengan los fondos, sino que se ve que también hay especulaciones. ¿Me entienden? ¿O me expliqué bien? Ok, entonces dejémoslo hasta allí. Cuando la empresa es privada y los reales le duelen a alguien, entonces la cosa sí tiende un poco a prosperar porque sí tiene más supervisión, tiene dolientes, entonces la cosa, bueno, más o menos prospera. No quiero decir que también la empresa privada no haya metido, no tenga sus elefantes blancos, pero en menor proporción. Ok, entonces los proyectos tienen, déjame otra vez meternos en nuestro esquema. Los proyectos tienen eso, es decir, los proyectos si son bien hechos y son bien ejecutados, ¿cómo llamarlo?
Mm, sí, si uno ejecuta un proyecto bien, uno entonces debería esperar llegar acá sin muchas dificultades. Pero si no hace el proyecto bien, si hay fallas por acá, entonces aquí va a quedar es un elefante blanco. Y el dinero, mucho del dinero entonces se malgastó. Y malgastado, porque un elefante blanco realmente, los elefantes blancos son tan malos que es que puede ser incluso mucho más costoso, digamos, acondicionarlos o hacer los ajustes que haya que hacer para que funcione, preferiblemente construir otra cosa nueva. Entonces, bueno, por eso es que los proyectos hay que hacerlos bien. Y se pueden hacer bien. Incluso, como le digo, los del gobierno, yo estoy segurísimo que se hacen bien. Pero hasta ahí lo dejamos. Además, queda por imaginación de ustedes. Ok. Me acordé de algo muy interesante. Si un proyecto, deja buscar la foto esa para... La foto es más, la tengo aquí todavía a la mano. La foto es más representativa así de lo que voy a decir. Es decir, ya le da esa... no escuché lo que están hablando. ¿Y no dijo de qué país era? Ah, no lo dije. Perú. Tiene sentido, profe. Sí. Pues uno cree que Perú es solamente Lima y que Perú, todo eso por ahí es puro monte, bosques y cosas. Entonces sí, Brasil puede ser, Colombia puede ser, Perú, Ecuador, todo poco monte por ahí. Ok, Perú, sí, Perú. Si este proyecto, cuando una vez concluido, se estimó allá en la ingeniería de detalle que iba a costar 100 millones de dólares, disculpe, sí, en la ingeniería de detalle va a costar 100 millones de dólares, vuelvo acá. Aquí, repito, es donde se obtiene el mejor estimado. ¿Okay? Y aquí dijeron, mira, esta planta que está aquí va a costar 100 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, vean bien la pregunta. Si todo esto costó 100 millones de dólares, esto incluye todo el proyecto. Eso incluye desde que empezaron desde aquí a gastar real, a reunirse. Aquí esto de repente fue alguien que se reunió con otro en una cervecería o ya se paga. Pues mire, pero ¿por qué no ponemos a hacer este negocio aquí, broma? Hicieron unas cuentas en una servilleta y mire, y la cosa terminó en un proyecto. ¿Okay? Ya estoy exagerando, pero bueno. Pero todos los reales incurridos desde aquí hasta que se le entregó al operador fueron 100 millones. Repito, esos 100 millones se estimaron aquí, al final del detalle. De aquí para atrás, todo esto es papel. Aquí no se ha construido nada, no se ha movido ni un granito de arena de aquí de nada. ¿Okay? Este bosque sigue igualito como estaba. Es decir, esto es puro trabajo de oficina. ¿Ok? Y incluido esto, la construcción y arranque, entonces todo esto, toda la parte del proyecto, se determina que ingeniería de detalle se estimó que valía 100 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto dinero se costó hacer ingeniería, incluido la factibilidad? Es decir, ¿cuánto dinero costó hacer la ingeniería? Entendiendo ingeniería, todas estas cosas que están acá y esto que está acá es la construcción y arranque, que pertenece al proyecto, pero ya no es la ingeniería. Ingeniería es todo el poco de números y cosas que hay que echar acá. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Si todo esto costó 100 millones, ¿cuánto estiman ustedes que costó hacer la ingeniería del proyecto? No tienen por qué saberlo. ¿Okay? No es simplemente apuestan, pongan hablando de casinos, pongan sus apuestas sobre la mesa. 10% de 100 millones son 10 millones.
¿Alguien más? No, yo creo que es mucho más, profe. Yo creo que sería como un 70-80%. Esto, hacer la ingeniería. Bueno, Gustavo, si fuera así, realmente los ingenieros estaríamos muy ricos. Así que tiene razón Salvatierra, cuyo nombre siempre se me olvida. Sí, un buen estimado es que la ingeniería cuesta un 10% de lo que cuesta todo el proyecto. Es decir, que si el proyecto costó 100 millones de dólares, hacer la ingeniería costó 10 millones de dólares. Realmente el rango va como desde 5 a 10. Incluso he escuchado de 4, desde 4 a 10%. Todo, por supuesto, depende también de la complejidad del proyecto. De cuánto tiempo. Si es un proyecto fácil, de repente, pues aquí esto no es mucho dinero. Si es algo ya conocido, si es algo que se ha repetido ya en otras ocasiones, que ya prácticamente hacer los planos otra vez y cambiarle de nombre. Entonces, bueno, de repente sale barato. Pero más o menos un estimado, y para que tengan idea, es eso, es decir, el fuerte del dinero, de lo que se gasta en un proyecto es hacer esto que ustedes ven acá. Esto es lo que consume los reales. Y la razón por la que muchos proyectos terminan en detalle. Bueno, no muchos, pero algunos proyectos terminan aquí. Cuando dicen, bueno, sí, vamos a empezar la construcción, de hecho, varios proyectos terminan así. Dice, sí, ahora lo primero que viene es una valla publicitaria que pone en una esquina. Entonces aquí se construirá el futuro complejo de reinyección de gas de no sé qué, del campo Mipaya. El campo se llama así, Mipaya. Bueno, Mipaya o Mipayá, no sé, de repente si es indígena, sonará así como Mipayá, con Y. ¿Qué le iba a mencionar? Que entonces los proyectos, repito, se hacen, la parte de ingeniería se puede hacer, realmente no es tan costoso, lo que cuesta es esto. Cuando hablo de esto es lo que les dije ahorita, el terreno, los equipos, la mano de obra. Esto es dinero por montones, que es lo que se gasta acá. ¿Entendido? Sí, profe, ahora sí he entendido. Si finalmente no termina haciéndose nada con eso, sí, se queda, es decir, perdida en el sentido, depende de qué uno lo diga, porque dice perdida no está, porque ahí están los tomos del proyecto, ahí está todo, cuando haya real y cuando haya el financiamiento y se quiera hacer proyecto, ahí está todo, ahí están las instrucciones. Pero si finalmente nunca hubo nada, sí, definitivamente se perdieron esos reales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por supuesto. Las mejoradoras andan por el piso. Entonces, muy probablemente las mejoradoras, no sé, de verdad, porque la parte de la mejora es complicada. Uno no sabría si decir, mira, de repente vienen con una nueva tecnología, dice, mira, este equipo, estos hornos ya no se usan, por ejemplo. Estos hornos además no se usan y ustedes ya lo saben porque han tenido no sé cuántos problemas. Entonces, en lugar de estos hornos de este tipo, lo vamos a hacer de esto, pero esto requiere a su vez que haya que poner otras cosas adelante y otras cosas detrás. Y entonces, sí, definitivamente hay trabajo que hacer. De todas maneras, esto es igual pura especulación, ¿no? No es que yo sepa mucho ahí de lo que va a pasar. Eso lo van a vivir ustedes, justamente. Porque creo que los cambios que van a venir no se van a ver tan rápido
como uno quisiera. Yo creo que la cosa va a ir más lenta de lo que uno quisiera, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ok, tenemos una hora hablando. Le repito, bueno, igual cuando veamos la clase, cuando tengamos el esquema 3D de esto, volvemos a colocar las fotos para que vean porque no deja de ser impresionante ver todo esto en plano y después verlo así, ¿y cómo hacen para que quede igualito? Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, y son de esos planos en que uno puede caminar por la planta, ¿okay? Uno puede caminar, ve para arriba, ve para abajo, verlo desde arriba, verlo desde inclinado. Es buenísimo. Pero bueno, tienen que darme un chance que yo les avise para que tengan instalado el Navis Work. Ok, la parte para ver que me comí por acá. Sí, esto que está acá. Ok, ya sabemos entonces de que hay etapas del proyecto, que hay una factibilidad conceptual, básica, detalle, construcción y arranque. Nosotros, cuando estamos trabajando en el diseño de una planta, nosotros nos agrupan en una disciplina llamada proceso. Esto de disciplina es el nombre que le pusieron. De repente, la verdad es que no sé de dónde viene el nombre, pero es como los ingenieros, como dicen ingenieros. Pero ¿cuáles son los ingenieros que trabajan en una planta? ¿Quiénes son los ingenieros que construyen o diseñan una planta química? Estas son la gente de proceso, los ingenieros de proceso, los mecánicos civiles, electricidad, instrumentación y seguridad. Y los ingenieros de proceso son los ingenieros químicos. ¿Okay? Solamente que no hay una disciplina llamada química, sino la disciplina de procesos. ¿Les molesta la palabra disciplina? Puede molestar porque alguien se la puede entender así como que si disciplina es así rigor, cumplimiento, no desobediencia. No, pero esa disciplina no tiene nada que ver con eso, es simplemente una categoría, por decirlo. Es decir, y de eso justamente aclarar que a nosotros, cuando uno entra a trabajar en una empresa, que ya vamos a ver, y eso creo que también lo vimos, ¿cómo se llaman las empresas que hacen los proyectos? Yo creo que lo vimos. Eran las consultoras, ¿no? Sí, que le pusimos nombre y todo. Cuando digo le pusimos nombre, sí le pusimos, escribimos en la pizarra cuáles eran nacionales, cuáles eran foráneas. ¿Se recuerdan? Sí. Ok, entonces sí lo di porque es que ahora es que tengo que aprovechar la bajada porque cuando yo me ponía a hablar y hablar el año pasado, decía, llegó un momento que por lo menos esto que estoy hablando, bueno, es solo mencionarlo acá y se supone que ustedes lo tienen anotado en su cuaderno. Y entonces, de todas maneras les recuerdo que las empresas que hacen ingeniería, por lo menos aquí en Venezuela se llaman consultoras de ingeniería. Pero la gente, en lugar de decir consultora de ingeniería, dice consultoras. Y ya dentro del ámbito de nosotros, ya uno sabe que cuando uno dice consultora, no es un consultorio médico, sino es una empresa que se dedica a hacer negocios de ingeniería. Las consultoras son tan hábiles o tan, ¿cómo llamarlo? Multitareas, no es la palabra. Que le meten a todo. Es decir, una consultora no se dedica solamente a construir plantas químicas. Si uno va y quiere construir una carretera, quiere construir una casa, un edificio con una consultora, por supuesto, le meten a todo. ¿Okay? Una consultora de ingeniería. Por supuesto, hay unas que están mucho más especializadas en el área de oil and gas, que son justamente las que he mencionado y ustedes tienen allí en su cuaderno. Por ejemplo, de las internacionales, Foster Wheeler, Bechtel, Fluor,
Fluor Daniel, Technip, ¿quién más falta por ahí que siempre se me olvidan? De importante, Jacob es el que está trabajando con Elon Musk para los cohetes. Esas son la mayoría norteamericanas. Technip es francesa, Technip. Y hay varios egresados, por cierto, de la UDO trabajando en Technip en París. Yo creo que se los comenté también. Ok, entonces, esta tabla entonces tiene de particular interés, primero, explicar que las consultoras agrupan a sus ingenieros en esas categorías que las llaman disciplinas. Por ejemplo, hay consultoras grandes que tienen, no solamente tienen la disciplina mecánica, sino dentro de mecánica tienen subdivisiones, que pueden ser rotativos, que son de los que se encargan de los equipos rotativos, pueden ser de piping, de tuberías, y otros yo creo que son generales, por decir algo, pero los de rotativos es que están especializados en equipos rotativos y sabrán su base general, pero enfocados a la parte de equipos rotativos. La parte de piping, y lo digo así en inglés porque justamente así mismo se dice ahí, piping. Los de piping tienen que averiguar, tienen que hacer toda la parte de cómo hacer las tuberías, y cuando digo hacerlas, no determinar el diámetro, porque el diámetro de las tuberías lo determinamos nosotros. ¿Entendido? Es decir, no, porque tubería suena mucho más a mecánico que a proceso, pero hay de las dos. Nosotros dimensionamos el diámetro que tiene que tener y después los mecánicos se encargan de colocarle el espesor y los que hacen piping lo que tienen que buscar es dónde soportar, cómo soportar las tuberías. Porque las tuberías no tienen que tener tensiones. Y cuando uno habla de tensión es que cuando uno tiene una tubería en dos extremos y esos extremos son más o menos largos, entonces la tubería tiende a doblarse y a alar los extremos. Si uno le pone soportes en el medio, y me gustaría estar haciendo estos gestos que estoy haciendo ahorita con las manos sin que nadie me vea, hacerlo en clase, pero imagínense una tubería. Si la tubería es una tubería pequeña, bueno, no tiene ninguna... Es decir, imagínense parado cada uno de ustedes en un extremo de un salón, aguantando una tubería. ¿Qué van a sentir ustedes? Que la tubería lo está alando, la tubería quiere caerse al piso. Y entonces, eso lo está alando, está haciendo una tensión, y la manera de evitar eso es poner soportes. Unos soportes, y con los soportes entonces se disminuyen las tensiones, se eliminan los esfuerzos en las bridas, y eso es lo que hacen los mecánicos de piping. Ok, entonces ya saben de proceso. Proceso como tal no tiene subdivisiones, aunque por lo menos ahí podemos hablar bastante tiempo de esto, pero me voy a limitar a algo más de experiencia. Los jefes de uno, que van a ser los jefes de ustedes en un futuro, algunos son tiranos, ojalá que no se encuentren con esos, tiranos, malos, pero ya que entre malo y cosas se me olvidó lo que iba a decir. Jefes. Ve, por estar ahí hablando más de la cuenta. Ya. Los jefes de uno pretenden, y sobre todo si no son ingenieros químicos, tienen una expectativa muy alta sobre lo que hacemos los ingenieros químicos. Es decir, que sabemos de todo. Que sabemos de intercambiadores de calor, que sabemos de hornos, que sabemos de torres de destilación, que sabemos de compresores, que sabemos de todo. Y en las consultoras grandes, lo que he escuchado es que tienden a la gente de proceso a formarla, así como hacen en los mecánicos, en subdividirlo, a que mira, tú eres un experto en no
en equipos como lo que acabo de nombrar, sino más bien como especialidades de procesos. Es decir, mira, tú eres el machete en endulzamiento con amina. Ah, ok, tú eres el carrizo que más sabe de eso. Ok, entonces las empresas tienden a formar un personal así muy especializado, pero eso no ocurre aquí en el país. ¿Me entendieron? Uno desafortunadamente tiene que saber de todo y uno saber de todo no termina sabiendo mucho porque, ¿qué va? Es decir, uno no puede competir en una persona que efectivamente su fuerte es solamente endulzamiento y que no se salga de endulzamiento, de que eso toda su vida es endulzamiento y regeneración de aminas y ¿contra qué puede uno luchar contra una persona de esa? Entonces, algunas consultoras pues tienden a especializar los personales así, o ni siquiera son consultoras, la misma gente que por ejemplo vende aminas, sus vendedores son expertos en eso. Sí, son ingenieros probablemente químicos que bueno, son los mejores en su campo. Pero bueno, un poco de lo que es la mala noticia es que los jefes de uno creen que uno sabe todo y no lo sabe, es difícil saber de todo. ¿Okay? Entonces, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de hacerse sentir o hacerle saber a su jefe, mira, yo desde que escuché la parte de piping, que una vez lo dijo un profesor, y que se decía que eso tenía flexiones y cosas, y a pesar de que yo escuché de que eso era mecánico, a mí me encantó. Bueno, háganle conocer eso a su jefe y bueno, ustedes estarán encantados. Es decir, traten en lo posible de manejar su carrera en el que ustedes tengan un poquito de participación, es decir, que tengan un poquito de decisión en su vida. Y eso se logra, bueno, manifestando, pero no manifestar porque suena caché, de que me diga, ay, mire, yo soy especialista en hidrotratamiento. No, formarse una carrera, especializarse pues en algo. Eso es lo que pretendo decirle. Entonces, bueno, suerte muchachos. No ha terminado la clase por si acaso. Es suerte del que comentario. Hasta ahí lo llevo. ¿Alguien quiere agregar algo? Me escucharon, ¿verdad? Parece que es un silencio sepulcral que se escucha ahorita. Sí. Ok, está bien. Bueno, está bien. Voy a pensar que están reflexionando y entonces van a salir de donde estén ahorita, de su cuarto, con cara de preocupación, hablar seriamente con su mamá o su papá y decirle, mira chicos, no sé, como están ocurriendo muchas cosas en el país, yo no sé si realmente voy a continuar acá en la universidad porque la cosa no está pintando bien. No, la cosa sí está pintando bien. Y además ustedes no pueden salir ahorita de su casa y decirle que se van a cambiar de carrera. Nada de eso, tienen que echar el resto. Es decir, el tiempo que tenían para decirme que, ay, que a mí no me gusta esto, ya pasó ya. Así que no les queda otra que seguir para adelante. Para atrás, nada. Ok, entonces, para terminar esta tabla que está acá, que no parece contener mucha información, pero sí la tiene. Entonces les decía, era de la especialidad de nosotros de químicos y bueno, me llevó un rato mencionarle una opinión personal que es la de eso, de que los jefes de uno pretenden que uno sabe todo, que tiene que saber de todo y termina una cosa y le meten otra y bueno, y de hecho, si uno está en ese trajín, efectivamente termina sabiendo, conociendo muchas cosas, ¿okay? Pero es duro, es preferiblemente conocerse en una sola cosa bien, que mucho le está dando tumbos ahí cada rato y buscando bibliografía y bueno. La otra cosa que aparece allí en la tabla,
tal cual como ustedes la están viendo, es que nosotros no participamos en la ingeniería de detalle, ni construcción, ni arranque. Lo están viendo allí, ¿verdad? Y entonces ustedes dirán, pero caramba, si eso parece hacerlo más divertido. Nosotros no tenemos nada que buscar en detalle, ni en construcción, ni nada de eso. En construcción pudiéramos hacer algo. Es decir, realmente quienes trabajan en construcción, ya se los dije, son los civiles, instrumentación, los mecánicos, esos son los que están metidos ahí en construcción. Nosotros no tenemos nada que hacer, nosotros lo que tenemos que hacer lo damos todo en conceptual y básica. Y ahí, hasta allí llegamos. Chao. Nosotros no sabemos nada de detalle, no sabemos cómo se construye, no sabemos nada de esto. La parte de construcción, de todas maneras, no es muy, desde el punto de vista de que soy ingeniero químico, quiere meterse en la parte de construcción, así como le estoy diciendo, mira, yo odio la termodinámica, a mí me da alergia cuando dicen Penn Robinson. Entonces le dice, pero cuando yo vi que uno realmente se puede desempeñar en construcción, eso es lo que a mí me encanta el olor a tierra, a mí me encanta la broma, a mí me encanta mojarme en la lluvia. Bueno, háganselo saber a su jefe. Mire, yo no, para ingeniería metido en una oficina, no, lo mío es construcción, chicos. Y uno puede desempeñarse allí, no con las instrucciones que reciben de la universidad, pero uno puede aprender. ¿Okay? Porque básicamente construcción es llevarse bien con la gente y, bueno, por supuesto tienen que saber de qué es la planta, porque básicamente si uno trabaja en construcción es como supervisor de la construcción. No es que uno va a construir con pala y pico o con una máquina de soldar y a soldar, no, nada de eso. Esa es la parte de orden. Pero en construcción es llevarse bien con la gente, que no todo el mundo tiene esa habilidad de llevarse bien con la gente. Porque hay que llevárselo bien y porque hay que llevárselo bien, porque si no se lleva bien con la gente, los que construyen no hacen bien el trabajo. Y porque están todo el tiempo en una relación de que no es bueno para ninguno de los dos sentidos, porque finalmente la gente que construye no quiere hacerlo bien, entonces las cosas van a quedar mal. Entonces bueno. Ok, fases de un proyecto. Voy a seguir por aquí leyendo la parte del estimado de costo. El fin principal de un proyecto, además de generar todos los planos y documentos necesarios para la construcción de una obra, es estimar el costo. Las denominaciones de los estimados de costo usados en los proyectos son clase 5, 4, 3, 2 y 1, siendo el clase 5 el más impreciso y el clase 1 el que se desarrolla en ingeniería de detalle. Se intuye entonces que el número de actividades y los documentos a realizar en cada fase de ingeniería lo define la precisión del estimado de costo. Mientras más avance tenga un proyecto, mejor es su estimado de costo. La ingeniería básica de un proyecto presentará un estimado de costo mucho más preciso que el producido en la conceptual del mismo proyecto. Es decir, el estimado de costo que se hace aquí en la factibilidad, de hecho creo que podemos verlo ahorita, es un estimado de costo crudo, grueso. ¿Alguna otra palabra que vaya en ese sentido de sinónimo? Crudo, grueso, a ver, crudo. Ustedes sabían que Word tiene sinónimos, ¿no? Usted agarra, selecciona la palabra y la aprieta en Shift F7 y se le abre una parte de sinónimos. ¿Lo sabían? Yo no sabía, No, profe. profe. Ese dato No no. sabía que era dándole en F7, profe. Yo sabía que con clic derecho había una opción que decía sinónimo. Ah, ok, bueno. Está bien. Bueno, pero sépanlo porque es muy bueno. Entonces, crudo, riguroso, cruel, despiadado, inclemente, brutal, atroz, severo, sanguinario, inhumano, fuerte, repugnante, un estimado áspero, ácido, amargo, desagradable, verde.
Tiempo, oxenio, maduro, frío, helado, matón, suave, antónimo, bueno, no. De todas maneras, bueno, lo que quiero referirme es que el estimado que se hace en un estudio de factibilidad es un estimado con mucha precisión. Y el hecho ya de que ya todos los ingenieros en el mundo saben de que los estimados hechos en estas etapas son imprecisos. Que el que más preciso es acá, pero estos ya la gente sabe de que por naturaleza estos estimados tienen mucha incertidumbre, ¿entendido? Y uno aprovecha eso a su favor. ¿Por qué? Porque si uno sabe de que el estimado de acá es un estimado y con mucha incertidumbre, entonces uno puede tomar atajos. Es decir, uno no tiene por qué hacer aquí cálculos rigurosos si sabe que de antemano los resultados de aquí sabe que son muy aproximados. Entonces uno acá lo que utiliza son como reglas de dedo, que ya vamos a ver que son reglas de dedo. No hemos hablado de reglas de dedo antes. No, profe. Ok, reglas de dedo. Bueno, voy a aprovechar para mostrarle unas reglas de dedo que, por cierto, deben estar cargadas. Déjame salir. Vamos a aprovechar de... Ahí. Oh. Ah, no, para ver. Ay, corté la llamada. Ay, no se cortó la llamada. Menos mal que no empecé a decir cosas malas acá. Disculpen, apreté de lo que no era. ¿Qué era lo que iba a buscar? Algo que tenía que ver con las reglas de dedo, profe. Ajá, reglas de dedo, ya. Creo que está cargado en el Google Classroom. Vamos a ubicarla para ver, para confirmarlo. Aquí ya va. Aquí está, Rule of Thumb. De hecho, hay varias. Hay varias reglas de dedo. Veamos esta. Este es un libro que está de gratis allí y es muy bueno. Este señor se ha dedicado a hacer cosas, reglas de dedo, Carl Brannan. Reglas de dedo. ¿Y qué son reglas de dedo? Bueno, reglas de dedo ya van a ver cómo son reglas de dedo. Hay unas... Bueno, ya que estamos aquí vamos a verlas para no voy a ir más ahí. Matic Separator, Pumps, Fluid Flow. Intercambiadores de calor, pipe, no, aquí. Pero yo no sé si, no tiene hipervínculos acá, pero vamos a ir página 9. Ay, caramba, claro, es que lo abrió con mi, permítame abrirlo con mi, ya va, segundo. Otros pasos. Esta no está cargada ahí, pero la voy a cargar más ahorita o mañana. Pero esta es más directa para que vean qué es lo que son reglas de dedo. Tengo varias ventanas abiertas, por eso no está lenta la computadora.
Ok, esto es un compendio de reglas de dedo que alguien se dedicó de este libro que está acá y alguien se dedicó a ponerlas todas juntas y, y hay reglas de dedo por áreas. Entonces, pipe. Entonces, las reglas de dedo de tuberías. Entonces dice, las velocidades en la línea y caída de presión dentro o con un diámetro de en pulgadas, hay una fórmula acá. A ver. Las velocidades de la línea y presión dentro, caramba, viene a escoger una. No le hagan caso a esta. Pero por ejemplo, dice, válvulas de control requieren 10 psi de caída de presión para buen control. Las válvulas de globo son usadas para gases, para control y donde se requiere un cierre hermético. Las válvulas de compuerta para muchos otros servicios. Los fitting son los accesorios roscados, son solamente usados en tamaño hasta 1,5 pulgadas y más pequeños. Los flanges, que son las bridas, o la soldadura para todo lo demás. Entonces vean que estos son reglas de dedo. Cuando uno habla de reglas de dedo es que nos permiten estimar muchas cosas de una manera rápida. Dice, potencia para el bombeo de líquido. Aquí está esta fórmula que está acá. Dice, si uno conoce los galones, la diferencia de presión, tiene esta fórmula y ya está listo. Uno sabe la potencia de una bomba. Si quiere calcular en el PSH, hay también cómo es que tiene que hacerlo. Y entonces las reglas de dedo son un conjunto de, como ustedes lo pueden apreciar, de, ¿cómo llamarlo? Pistas, consejos, ¿qué otra cosa más se le puede decir? Ayudas, perdón. Recomendaciones. Recomendaciones, eso es muy bueno. Entonces, cuando uno está en conceptual, se ayuda mucho con esto, porque uno diseña un intercambiador de calor de una manera muy sencilla. Es decir, uno va a buscar el intercambiador de calor. Toma el flujo en contracorriente, los tubos de los intercambiadores están en 3/4 a 1 pulgada, en arreglos triangulares, 16 pies de longitud, el fluido corrosivo por los tubos, la caída de presión 1,5 para ebullición, de 3 a 9 para otros servicios, y así va, coeficientes de transferencias de calor, van entre tanto a tanto. Lo difícil de diseñar un intercambiador de calor es estimar justamente los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, en conceptual, si uno sabe que hay cambio de fase, bueno, mira, son coeficientes altos. Cuando es de líquido a gas, está por este orden. Cuando es de gas a gas, estás en este orden. Entonces, con esto, uno puede, de una manera rápida, en pocos minutos, tener el área de intercambio de un intercambiador de calor y con el área estimar cuánto cuesta. Entonces, estas reglas de dedo son muy útiles para el trabajo en conceptual. ¿Están claros? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Bueno, hagamos algo. Pongamos eso de una vez allí porque no está puesto. Déjame ver, porque caramba, qué raro que no lo tengo puesto ahí. Diagrama de flujo, laboratorio, introducción, propagandas, proyecto de ingeniería, guía. Bueno, pongámoslo de una vez para ver rápido. Crear.
Por cierto, en inglés se llama rules of thumb, que son reglas de pulgar. Esa sería la traducción. Se perdió. Aquí está. Ok, ya lo tienen ahí en el Google Classroom, por si les interesa echarle un vistazo. Es un buen material. Continuamos. Sí, el concepto rentabilidad. Rentabilidad, se lo dejo para que lo lean en su casa. Ok, documentos de actividades desarrolladas en un proyecto. En esta gráfica voy a ocultar el chat porque la página está en horizontal. Y entonces esta es una primera tabla donde se comparan los documentos y las diferencias que hay entre cada una de las fases que se ejecuta en ingeniería: factibilidad, conceptual, básica y detalle. Entonces, factibilidad. Pretende determinar si lo que se va a construir es rentable o no con la mínima información. Decisiones que pueden tomarse en esta etapa: la capacidad y la ubicación de la planta. ¿Cómo se determinan los costos en esta fase en un estudio de factibilidad? Con unas gráficas. Es decir, hay gráficas de estas en el que ustedes ven, no sé si ven bien los ejes, donde la capacidad de la planta se correlaciona con una serie de puntos. Es decir, hay empresas que se encargan de llevar registros de cuánto cuestan las plantas que se han construido desde ya hace mucho tiempo y actualizan esos costos a cuánto costaría esa planta si la construyeran hoy. Y publican todos hoy, bueno, o este año o el año pasado, publican esos puntos entonces están, es decir, esta curva que se ve acá no es una curva porque no todas las plantas siguen este comportamiento, sino es un resultado de una regresión, donde por aquí va el punto alrededor de esto. Y bueno, traza una regresión y eso se supone de que sería más o menos lo que costaría la planta. ¿Qué vamos a conseguir acá? De que vamos a encontrar plantas que con una misma capacidad cuestan distinto. ¿Cuál puede ser? Repito, para ver, yo no puedo rayar esto. Vaya. No sé qué hizo, pero bueno, creo que se puso un poquito más grande. Para ver. Bueno, lo que les decía. Esta gráfica como tal no es que todas las plantas construidas se comportan de esta manera, sino que esta planta es construida con un poco de puntos, y después con todos esos puntos se traza una regresión. ¿Hasta ahí está entendido lo que estoy hablando? Sí. Ok, entonces, supóngase que tenemos aquí donde estoy señalando aquí con el cursor, tengo una planta, tengo un punto y aquí
tengo otro punto. No importa que esté debajo o por encima, pero lo importante es que dos plantas con similares capacidades costaron diferente. La pregunta es, ¿cuál puede ser la razón? Bueno, profe, será a lo que se dedican, porque no está especificando de qué son las plantas, solamente que tienen la misma capacidad. O sea, Ah, lo que llevan a cabo para la construcción o lo que van a o lo que van a hacer en la planta como tal. mi error, porque esto es para un producto. Es decir, no es que es para una planta, para todas las plantas. No, 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 no. Hay gráficas de esta para casi todos los productos. A pesar de que suena poco creíble, pues sí las hay. Hay empresas, repito, que se dedican a llevar el costo de cuánto costó construir una planta para la producción de un producto que suene gracioso y que suene misterioso. Tienen que tener siempre así uno a la mano para defenderse cuando uno lo apabullan de otras disciplinas. Ahora podemos hablar, cuando digo disciplinas ya saben a lo que estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, que incluyan que tenga una conversación de médicos y los médicos empiezan a nombrar nombres de huesos o arterias o músculos. Entonces ustedes tienen que salir con algo. Entonces, les decía que si tienen a la mano un nombre de un producto que sea gracioso y a la vez misterioso. Puede ser cualquiera o uno de los dos también. Ahí está, muchachos. No pueden defenderse en una reunión multidisciplinaria. Pongamos este nombre, carboximetilcelulosa. ¿Le suena bien? ¿Le suena suficientemente complicado? Por lo menos así, para impresionar. Ese es el CMC, profe, no es el que utilizan en los helados, por ejemplo, el estabilizante. Sí, como estabilizante y espesante creo que lo utilizan. Entonces, bueno, pero le estoy diciendo, entonces, lo que quiero decir es que hay plantas, uno puede decir, profesor, hay plantas, hay curvas de esta para si uno quisiera construir, si uno quisiera saber aproximadamente cuánto cuesta una planta de carboximetilcelulosa, ¿hay esas curvas para ese producto? Sí, sí lo hay. ¿Cómo sabe? ¿Usted lo ha visto? No, no las he visto. La de carboximetilcelulosa no la he visto, pero yo trabajé con agua oxigenada en mi tesis y había de eso, había una de agua oxigenada. ¿Ustedes pensarían que existirían curvas de estas para costos de cuánto cuestan plantas de agua oxigenada? ¿Qué habían dicho? ¿Sí o no? No. Que no existían, bueno, sí las hay. Y yo no sé qué es más exótico, si agua oxigenada o carboximetilcelulosa. Me suena que de agua oxigenada, porque carboximetilcelulosa es bastante más común que agua oxigenada. Pero bueno, entonces sí, se me olvidó decir de que esto hay curvas para muchos productos, a pesar de que, repito, suena poco creíble, y entonces uno puede hacer uso de esas gráficas previo pago, porque esas empresas se tienen que mantener, y ese es el trabajo de esas empresas, llevar los registros estadísticos de cualquier cosa que se construya, cualquier cosa de registro en cuenta plantas químicas, llevar esos registros y llevarlos y mantener también al día mantener al día esas proyecciones, porque me supongo que esas gráficas las harán por lo menos anualmente. Pero entonces, regresemos a la pregunta. Si dos plantas de carboximetilcelulosa tienen la misma capacidad, pero tienen distinto costo, ¿cuál puede ser una razón o varias razones para eso?
Profe, podría ser que se encuentren localizadas en distintos países. Sí, esa es una de las razones principales es la ubicación de la planta, porque la ubicación, diga, Y el costo de la materia prima tampoco no influye en ese, profesor. no de la materia prima, porque eso influiría en el costo del producto final, pero no en, bueno, sí pudiera tener algo también que ver un poco con la materia prima, pero más tiene que ver la ubicación y le explico por qué. Porque la ubicación tiene primero como tal la parte climática. Y una planta puede salir más cara si está en un sitio más caliente y puede salir tal vez más barata si está en un sitio más frío. Si está en un sitio más frío, es probable que los aeroenfriadores sean más pequeños y eso ahorre costos que si está en el desierto, que tiene que tener aeroenfriadores más grandes. Por ejemplo, si tiene agua. Por eso yo digo que otra cosa que podría influir es la tecnología. Sí, por supuesto. Esa es una, pero déjeme terminar a hablar sobre la ubicación, que es de las más importantes. Porque la ubicación lleva implícito el clima, lleva implícito el rendimiento del trabajador. Cuando digo el rendimiento del trabajador, no todos los trabajadores en el mundo rinden igual. Y si suponían de que eso era así, pues no es verdad. Hay trabajadores que son en países que están más especializados que en otros países que están menos especializados. Y los que son más especializados probablemente hagan el trabajo más rápido. Como los chinos, profe. Puede ser, lo hagan mejor. Y de repente los que están en África tal vez no lo hagan tan bien, tal vez requieren más asistencia. O si está en un país que tiene conflictos, entonces eso también va a salir caro, porque entonces la planta donde se va a construir va a tener que estar rodeada de gente, de un ejército, para que la gente que está ahí sobreviva, porque si no la secuestran o las matan o lo que sea. Entonces del país, la ubicación como tal tiene muchísimo que ver. Si es selvático, si es desértico, si es boscoso, bueno, boscoso es la misma cosa, montañoso más bien quiero decir. Entonces, sí, la parte de la ubicación es muy impactante, influye muchísimo. La misma ubicación tiene que ver de que si el país no tiene una buena infraestructura para construir los equipos, entonces los equipos tienen que ser construidos en otros países, y eso implica entonces de que el costo va a ser más alto. Mencionaron, creo que fue Fran Jenny que lo mencionó, la parte de la tecnología. Sí, puede ser una planta nueva, que tenga una tecnología más reciente y sería más barata que una planta que fue construida ya hace tiempo y que, bueno, no era tan eficiente como la más nueva. Entonces, sí, efectivamente la tecnología puede influir también sobre eso que estamos hablando, cómo se explica de que dos plantas con la misma capacidad tengan costos distintos. Y ya saben, cuando la pregunta no tiene como respuesta, no es que una es más vieja que otra, no. Acabo de decir de que cuando esa gente ya corrige ese efecto. ¿Entendido? Sí, profe, entendido. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, para determinar el costo de la planta, de una planta, solamente hace falta conocer cuál es la capacidad y sé inmediatamente el costo. Claro, les repito, tener esta información no es de gratis, hay que pagarlo, pero igual no supongo yo que no debe ser tan caro, digo yo. Pero es muy sencillo, no hay que hacer muchas cuentas. Y mira cuál es la capacidad y inmediatamente uno tiene el costo. Entonces, eso nos da una idea de que este costo es impreciso.
a pesar de que la gente mira así, todos los costos están llevados a costo presente, actual, hay muchas cosas, hay mucha dispersión de datos como para que uno agarre acá y mira, venga acá y la planta cueste lo que diga acá. Si ese fuera el caso, pues sería una tremenda coincidencia, porque muy probablemente o cuesta, la información que da aquí, o cuesta, lo hace, da un costo o alto o muy bajo. Pero ahí justamente está la imprecisión de esta etapa. Pero aún así, eso es mejor que nada, porque si uno nos cuenta, si uno dice, mira, ¿cuánto cuesta una planta para producir 35 millones de toneladas anuales de carboximetil celulosa? Sé que va a saber uno, no tiene uno ni idea, pero con esta gráfica sí tiene una idea, y a pesar de toda la imprecisión que tenga, ya se sabe de antemano de que en este estudio de factibilidad el costo determinado tiene mucha incertidumbre. Y para terminar la factibilidad, pues voy a dejar de comparar esto, porque ya que estoy con la factibilidad, sigamos de largo con esto. Las dos cosas importantes, además del costo que se determina en la factibilidad, es la capacidad y dónde va a estar ubicada. Y estas son cosas vitales, muy, muy, muy importantes. Véanlo de esta manera. Si uno se pela, si uno tiene un error en un estudio de factibilidad y ubica la planta en donde no es, o le da una capacidad que no es la que debería ser, entonces ya tiene pinta de ir a elefante blanco en las primeritas de cambio. No sé si logré explicarme. Pero lo voy a plantear también desde otro sentido. Y ya con esto nos vamos. ¿Dónde está la gráfica de la ingeniería aquí? La gente que trabaja en detalle, que son los que finalmente terminan generando los instructivos, las instrucciones, los planos, el Navy Board, todo lo que sea para construir la planta, la gente que trabaja acá tiende a pensar de que todo esto que está atrás es inútil. Y en para efectos de cómo uno lo van a escuchar pronto, es un dicho que no sé si ustedes lo han escuchado, que es un saludo a la bandera. ¿Sabe qué significa ese dicho? Realmente no tiene nada que ver con saludo a la bandera, ni pararse frente a un asta y saludar a la bandera, nada de eso. No tiene nada que ver. De hecho, el saludo a la bandera es simplemente el nombre que le pusieron a algo que es que cuando uno hace algo, pero que realmente no está convencido de que eso debe ser así. Uno lo hace porque, bueno, se lo dijeron que tenía que hacerlo y es básicamente eso. Entonces, sin mencionar nombres, las personas que trabajan acá tienen algo de razón en decir de que aquí es donde verdaderamente se hace la ingeniería. ¿Por qué? Porque de aquí se generan todas las cosas necesarias para construir la planta. Y desde ese punto de vista tienen toda la razón. Las horas de ingeniería que se gastan acá son muchísimo más grandes de que la suma de todo esto que está acá. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ok. Entonces, pero hay cierta, ¿cómo decir? Exceso de preponderancia, tal vez, si se puede decir algo de eso, en el que las personas que trabajan aquí entonces se cree que se las saben todas y que el trabajo previo es realmente un saludo a la bandera.
Es decir, que, mira, hay que hacerlo, porque sí, mira, las instrucciones dicen que hay que hacer una conceptual, que hay que hacer la básica, pero si por nosotros fuera, nosotros empezáramos desde acá. Y eso no es verdad.